This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se convirtió en un desierto inesperado? Que caminaste durante años esperando una promesa que parecía cada vez más lejana, que dudaste, que fallaste, que miraste atrás con nostalgia, incluso sabiendo que Egipto ya no era tu hogar. La historia del libro bíblico de Números es exactamente eso, el relato de un pueblo que fue contado, organizado y bendecido, pero que también cayó en la incredulidad, la queja y el miedo. Es la historia de una generación que perdió la promesa por no confiar y de otra que aprendió en medio del dolor a depender completamente de Dios. Tal vez tú también has vivido temporadas donde el camino se alargó, donde las decisiones tuvieron consecuencias y donde el silencio del desierto pareció más fuerte que la voz de la esperanza. Pero Números no es solo una historia de fracaso. Es la prueba de que Dios no abandona su propósito, que incluso cuando el ser humano falla, Él sigue guiando con su nube, que el desierto no es el final, es el proceso que prepara para la tierra prometida. Y si hoy te sientes en medio de ese proceso, esta historia te recordará algo poderoso. La promesa sigue viva y Dios aún conduce a su pueblo hacia el cumplimiento. Antes de comenzar este viaje por la palabra, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Si este tipo de contenido toca tu corazón y te ayuda a entender mejor la Biblia, suscríbete ahora mismo al canal. Con ese simple gesto, estás apoyando este proyecto y permitiendo que más personas descubran estas historias que transforman vidas. Y quiero leerte en los comentarios. Escribe algo como: estoy listo para cruzar mi desierto. Ese comentario no es solo una frase, es una declaración de fe. Y además, cada comentario y cada suscripción ayudan al algoritmo a mostrar este video a más personas que quizás hoy necesitan exactamente este mensaje. Suscríbete, deja tu comentario. Y comencemos juntos esta historia que puede marcar un antes y un después en tu vida. 1. El primer censo en el desierto. Un pueblo contado bajo la promesa. El libro de Números comienza en el desierto del Sinaí, en el segundo año después de la salida de Egipto. No estamos ya en la emoción del cruce del mar, ni en el temblor del monte Sinaí cubierto de fuego. Ahora el pueblo está organizado, el tabernáculo está levantado y la gloria del Señor habita en medio del campamento. Y entonces Dios habla. Desde el tabernáculo de reunión, el Señor llama a Moisés y le da una orden clara: realizar un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Imagina la escena conmigo. El desierto se extiende alrededor, vasto, silencioso, inmenso. Pero en el centro de esa inmensidad hay un campamento vibrante, organizado, lleno de familias, ancianos, niños, hombres que han dejado atrás la esclavitud. Cada tienda representa una historia de liberación, y ahora Dios quiere que sean contados, no por curiosidad, no por orgullo, sino para preparar el futuro. El Señor ordena contar a todos los varones de 20 años arriba, aptos para la guerra. Cada tribu será registrada por sus familias y casas paternas. El censo no es solo un número global, es detallado, personal, específico. Cada nombre importa.
Cada hombre representa una herencia que comenzó siglos atrás con Abraham, cuando Dios prometió que su descendencia sería numerosa como las estrellas. Ahora esas estrellas están siendo contadas una por una. Moisés y Aarón, junto con los príncipes de cada tribu, recorren el campamento. Se presentan listas, se organizan clanes, se confirman linajes. Es un momento solemne, porque no se trata solo de preparación militar, se trata de identidad. Israel no es una multitud sin rostro, es un pueblo organizado bajo pacto. El resultado del censo revela un número impresionante, más de 600,000 hombres aptos para la guerra. Si sumamos mujeres, niños y ancianos, estamos hablando de una nación entera en medio del desierto. Pero hay un detalle importante. La tribu de Leví no es contada entre los guerreros. ¿Por qué? Porque su función es diferente. Mientras las otras tribus se preparan para la batalla futura, los levitas son apartados para el servicio del tabernáculo. Ellos no empuñarán espada en la conquista, custodiarán la presencia. Dios establece así una verdad profunda desde el comienzo del libro. La fuerza de Israel no depende solo del número de soldados, depende de la presencia de Dios en medio de ellos. Los levitas serán responsables de desmontar, transportar y volver a levantar el tabernáculo cada vez que el campamento avance. Si alguien ajeno se acerca indebidamente a lo santo, la consecuencia será grave. La santidad sigue siendo central. El censo, entonces, no es solo estadística militar, es organización espiritual. Dios está preparando a su pueblo para moverse. Después de casi un año en el Sinaí, el tiempo de avanzar se acerca. La tierra prometida está delante, aunque todavía no se ve. Pero antes de caminar, deben saber quiénes son. Antes de conquistar, deben estar ordenados. Antes de enfrentarse a enemigos externos, deben comprender su identidad interna. El libro de Números comienza así, con un Dios que cuenta a su pueblo, no como quien revisa inventario, sino como quien afirma pertenencia. Cada hombre contado es parte de una promesa. Cada tribu registrada es parte del plan. El desierto no es caos, es preparación. Y mientras el último nombre es anotado, el campamento ya no es solo una multitud liberada de Egipto, es un ejército en formación, es una nación organizada alrededor de la presencia divina. Y el siguiente paso será aún más revelador, porque no basta con saber cuántos son, deben aprender cómo acampar, cómo marchar, cómo vivir con Dios en el centro. El viaje hacia la tierra prometida está a punto de comenzar. Pero primero, el pueblo ha sido contado, y eso significa que Dios los está preparando para algo mucho mayor. 2. El orden del campamento. Dios en el centro de la vida del pueblo. Después del censo, cuando cada tribu ha sido contada y cada familia reconocida, el Señor no deja a Israel en desorden. No basta con saber cuántos son. Ahora deben aprender cómo vivir. Y lo primero que Dios establece es el orden del campamento. Imagina el desierto extendiéndose en todas direcciones. Arena, polvo, viento. Pero en medio de esa vastedad se levanta el tabernáculo, la tienda sagrada donde la gloria de Dios desciende en forma de nube. Ese es el corazón del campamento. No el centro político, no el centro militar. El centro espiritual. El tabernáculo no está en la periferia, no está escondido, está en el centro exacto de la nación. Todo gira alrededor de la presencia de Dios. A su alrededor acampan los levitas, divididos en sus 3 grandes familias, los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Cada grupo con funciones específicas relacionadas con el cuidado y transporte del tabernáculo. Los coatitas custodiarán los objetos más sagrados, el arca, la mesa, el candelabro. Pero ni siquiera ellos pueden tocarlos directamente. Deben ser cubiertos primero por los sacerdotes.
La santidad no admite descuido. Más allá del círculo levítico, se organizan las 12 tribus en 4 grupos principales, distribuidos hacia los 4 puntos cardinales. Al oriente, hacia donde sale el sol, se coloca la tribu de Judá, acompañada por Isaacar y Zabulón. Judá lidera la marcha. Al sur, Rubén, Simeón y Gad. Al occidente, Efraín, Manasés y Benjamín. Al norte, Dan, Aser y Neftalí. Cada tribu bajo su bandera, cada grupo con su estandarte. No hay caos, no hay improvisación. El campamento de Israel, visto desde lo alto, revela un orden impresionante. Dios en el centro, el pueblo alrededor. Y aquí hay una enseñanza profunda. Israel no avanza como una masa desorganizada, avanza como un pueblo cuyo eje es la presencia divina. Cuando la nube se posa sobre el tabernáculo, el pueblo descansa. Cuando la nube se levanta, el pueblo se prepara para marchar. No deciden por impulso, no caminan por ansiedad, no avanzan por presión. Se mueven cuando Dios se mueve. Imagínalo. El sonido de las trompetas de plata, fabricadas según la orden del Señor, resonando en el campamento. Es la señal de reunión o de partida. Las tiendas comienzan a desmontarse. Los levitas cubren cuidadosamente los objetos sagrados. Cada tribu se prepara en el orden establecido. Judá parte primero, luego los demás grupos, siguiendo una secuencia precisa. Nada queda al azar. Este orden no es simplemente estratégico, es espiritual, porque el desierto es peligroso. Hay enemigos, hay incertidumbre, hay hambre y sed, pero mientras el tabernáculo permanezca en el centro, el pueblo sabe que no está solo. El mensaje es claro, la vida del pueblo depende de mantener a Dios en el centro, no en la periferia, no como recurso de emergencia, sino como fundamento permanente. Este orden también protege la santidad. Nadie puede acercarse imprudentemente al tabernáculo. Los levitas sirven como barrera y mediación. Dios está cerca, pero sigue siendo santo. El campamento organizado revela que la libertad no significa desorden. Después de salir de Egipto, Israel no se convierte en una multitud sin dirección. Se convierte en una nación bajo gobierno divino. Cada tribu tiene su lugar, cada familia tiene su función, cada movimiento depende de la nube. Y mientras el campamento respira bajo este nuevo orden, algo comienza a quedar claro. El viaje hacia la tierra prometida no será solo geográfico, será espiritual. Porque antes de conquistar territorios, Israel debe aprender a vivir correctamente alrededor de la presencia. El orden externo refleja una realidad interna que Dios está formando. Un pueblo disciplinado, un pueblo consciente, un pueblo que entiende que la verdadera seguridad no está en el número de guerreros, sino en quien habita en el centro. Y así, mientras el campamento permanece organizado y listo, el desierto deja de ser simplemente un lugar de tránsito. Se convierte en una escuela. Una escuela donde cada día, cada marcha y cada descanso enseñan una misma lección. Dios debe ocupar el centro. Y cuando eso ocurre, incluso el desierto puede convertirse en el camino hacia la promesa. 3. La purificación del campamento y la consagración voluntaria. Un pueblo llamado a la santidad. Después de establecer el orden del campamento, con el tabernáculo en el centro y las tribus organizadas alrededor, el Señor da un paso más profundo. No basta con estar correctamente posicionados. No basta con marchar cuando la nube se levanta. Ahora Dios habla sobre pureza, porque un pueblo que lleva la presencia divina en medio de su campamento debe aprender a vivir en santidad. El Señor ordena a Moisés que todo aquel que tenga impureza ceremonial, leprosos, quienes tengan flujo o quienes hayan tocado un cadáver, sea puesto fuera del campamento hasta que se purifique. Imagina lo que eso significa emocionalmente. No es una expulsión definitiva, no es un rechazo eterno,
Es una medida temporal para proteger la santidad colectiva, pero aún así duele. Un padre que debe salir del campamento por un tiempo, una madre que espera su purificación para volver a abrazar a sus hijos dentro del perímetro sagrado. El mensaje es claro: Dios habita en medio del pueblo y su presencia exige reverencia. El campamento no es solo un conjunto de tiendas, es el lugar donde el Santo de Israel mora. Luego el Señor establece principios sobre la restitución en caso de pecado contra el prójimo. Si alguien comete una falta, debe confesarla y devolver lo que ha tomado, añadiendo una quinta parte. No se trata solo de pedir perdón en palabras, se trata de reparar. La justicia en Israel no es abstracta, es concreta. La santidad no es solo espiritual, es práctica. Pero entonces el texto nos lleva a algo aún más profundo: el voto nazareo. Y aquí vemos una dimensión extraordinaria. Cualquier hombre o mujer que lo desea. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you are the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate. By automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Visible puts unlimited 5G data and hotspot in the palm of your hand. Powered by Verizon's 5G network, with no contract holding you back. And for a limited time, you can get Visible for just $19 a month for 12 months when you use promo code SAVE6. All the features of big wireless service for half the cost. Tap the banner to switch today. Terms apply. Standard rate applies at month 13. See visible.com for plan features and network management details. Podía hacer un voto especial de consagración al Señor por un tiempo determinado. No era obligación, era elección. El nazareo debía abstenerse de vino y de cualquier producto de la vid. No debía cortarse el cabello durante el tiempo de su consagración y debía evitar todo contacto con muerte, incluso si se trataba de un familiar cercano. ¿Por qué? Porque el voto representaba separación total para Dios. Era una forma visible de decir: mi vida está apartada para el Señor. Imagina a un nazareo caminando por el campamento con el cabello creciendo como señal de dedicación. No era extravagancia, era símbolo. En medio de una nación entera llamada a la santidad, había personas que voluntariamente deseaban ir más profundo, y eso nos revela algo poderoso. La santidad no es solo mandato, puede ser también anhelo. Dios permite que el corazón humano responda libremente con mayor entrega. Cuando el tiempo del voto terminaba, el nazareo ofrecía sacrificios y su cabello era cortado como señal de culminación. La consagración tenía inicio y fin, pero el impacto espiritual quedaba. Después de hablar de pureza y dedicación, el Señor entrega una de las bendiciones más hermosas de toda la Escritura. Aarón y sus hijos debían bendecir al pueblo diciendo: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Detente un momento en esas palabras. No son palabras humanas. Son palabras divinas dadas para ser pronunciadas sobre la nación. Después de hablar de disciplina, pureza y separación, Dios habla de protección, favor y paz. La santidad no es frialdad, es cercanía. El mismo Dios que exige pureza promete guardar, iluminar y conceder paz. Y el capítulo concluye con los líderes de las tribus trayendo ofrendas voluntarias para la dedicación del altar. Cada tribu trae exactamente lo mismo:
platos de plata, tazones, incienso, animales para sacrificio. 1 por día durante 12 días. La repetición no es redundante, es intencional. Cada tribu participa, cada líder contribuye, nadie queda excluido. Y cuando Moisés entra en el tabernáculo, escucha la voz del Señor hablándole desde encima del propiciatorio, entre los querubines. Ese detalle es impresionante. Mientras afuera el pueblo organiza, purifica y consagra, adentro Dios habla. El libro de Números en este momento nos muestra un equilibrio perfecto. Un pueblo contado, un campamento ordenado, una comunidad purificada, individuos consagrados voluntariamente y una bendición pronunciada sobre todos. El desierto aún es desierto, pero espiritualmente Israel está siendo formado. Porque antes de enfrentar gigantes en Canaán, deben aprender a tratar con impurezas internas. Antes de conquistar ciudades fortificadas, deben aprender a consagrarse. La santidad no es preparación secundaria, es fundamento. Y ahora que el campamento ha sido organizado y purificado, el siguiente paso será inevitable. El viaje continuará y el desierto comenzará a revelar lo que realmente hay en el corazón del pueblo. Porque la santidad declarada será probada. Y lo que viene pondrá a prueba no solo el orden externo, sino la fe interior. 4. La Pascua en el desierto y la nube que guía el camino. El pueblo ya ha sido contado, el campamento está ordenado, la santidad ha sido reafirmada. Ahora Israel se encuentra en el segundo año después de haber salido de Egipto. El tiempo ha pasado, pero la memoria no debe desvanecerse. Y entonces el Señor habla nuevamente a Moisés en el desierto del Sinaí. Les ordena celebrar la Pascua. Detente un momento y visualiza la escena. No están en casas con puertas marcadas con sangre como aquella noche en Egipto. No están escondidos mientras el juicio pasa sobre la tierra. Ahora están en el desierto, libres, organizados, pero aún peregrinos. Sin embargo, la Pascua debe celebrarse, porque la liberación no es un recuerdo lejano, es identidad permanente. El pueblo prepara el cordero conforme a todo lo que el Señor había mandado, asado al fuego, comido con panes sin levadura y hierbas amargas. No se altera el mandato, no se adapta la instrucción. La libertad que celebran fue conquistada por obediencia. Pero surge una situación inesperada. Algunos hombres estaban impuros por haber tocado un cadáver y no podían celebrar la Pascua en el tiempo establecido. Se acercan a Moisés con inquietud. No quieren quedar excluidos. No quieren perder la oportunidad de participar. Y Moisés consulta al Señor. La respuesta es misericordiosa y justa. Se establece una segunda oportunidad, un mes después, para quienes estuvieran impuros o de viaje. Dios no elimina la exigencia, pero tampoco excluye al que sinceramente desea participar. La Pascua en el desierto no es solo una ceremonia, es una reafirmación del pacto. Es un recordatorio de que el Dios que los sacó de Egipto sigue caminando con ellos. Y mientras el pueblo celebra, la nube que cubre el tabernáculo continúa siendo la señal visible de la presencia divina. De día, nube; de noche, fuego. Imagina el silencio del desierto cuando cae la oscuridad. Las estrellas brillan sobre el campamento, y en medio de la negrura una columna de fuego arde sobre el tabernáculo. No es una metáfora, es una manifestación real. El texto nos dice que cuando la nube se levantaba, el pueblo levantaba el campamento. Y cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Podía quedarse un día, podía quedarse 2 días, podía permanecer un mes o incluso un año. No había calendario humano que determinara el movimiento, era la presencia. Esta dependencia absoluta es profunda. El pueblo no controla el ritmo del viaje, no decide cuándo avanzar por ansiedad ni cuándo quedarse por comodidad.
aprenden a vivir atentos, aprenden a observar, aprenden a esperar, y mientras esperan o avanzan, algo se forma dentro de ellos: confianza. Pero no una confianza teórica, una confianza diaria. Cada amanecer podría significar partida, cada noche podría significar permanencia. El desierto no es simplemente geografía, es entrenamiento espiritual. Dios no los lleva directamente a la tierra prometida por el camino más corto. Los conduce a través de un proceso donde deben aprender obediencia constante. El tabernáculo sigue en el centro. La Pascua recuerda el pasado. La nube guía el presente y la promesa sostiene el futuro. El capítulo termina con una declaración sencilla pero poderosa: al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Esta frase resume la esencia del momento. Israel es un pueblo en movimiento, pero no se mueve por impulso, se mueve por dirección divina. Y aquí comienza algo más profundo, porque una cosa es organizar el campamento en paz. Otra cosa será mantener la fe cuando el viaje se vuelva difícil. La nube aún guía, la presencia aún está, pero pronto el desierto comenzará a revelar lo que realmente hay en el corazón del pueblo. La Pascua ha sido celebrada, la señal está clara, el viaje continúa, y lo que viene pondrá a prueba no solo su organización, sino su confianza. Antes de continuar, quiero hacer una pausa muy breve y hablar directamente contigo. Verifica ahora mismo si ya estás suscrito al canal. A veces creemos que lo estamos, pero el botón aún aparece en rojo. Si todavía no lo has hecho, suscríbete en este momento. Es un gesto pequeño, pero tiene un impacto enorme. Y si esta historia está tocando tu corazón, compártela. Envíala a un amigo, a un familiar, a alguien que esté pasando por su propio desierto. Cuando te suscribes y compartes, no solo apoyas el canal, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que quizás hoy necesitan esperanza, dirección y fe. Sigamos adelante, porque lo que viene puede transformar tu manera de ver tu propio camino. 5. El fuego en Tabera y el clamor por carne, cuando la queja revela el corazón. La nube se levanta. Después de casi un año en el monte Sinaí, el campamento comienza a moverse. Las trompetas de plata suenan. Judá parte primero, seguido por las demás tribus en el orden establecido. El tabernáculo es desmontado con reverencia por los levitas. Israel avanza hacia el desierto de Parán. Todo parece estar en orden. Todo parece alineado con la voluntad divina, pero el desierto no solo revela obediencia, también revela el corazón. El texto dice que el pueblo comenzó a quejarse en oídos del Señor. No especifica claramente el motivo inicial. No habla de hambre en ese momento, no habla de sed, simplemente dice que se quejaron. Y esa queja no fue un susurro inocente. Fue una actitud interior que comenzó a extenderse como fuego oculto. Y entonces el fuego se manifestó visiblemente. El Señor escuchó y su ira se encendió. Fuego del Señor ardió en los extremos del campamento. Imagina el pánico, el humo elevándose, las familias corriendo, los gritos en la periferia del campamento. La murmuración que parecía pequeña ahora tiene consecuencias visibles. El pueblo clama a Moisés, Moisés clama al Señor, y el fuego se apaga. El lugar recibe el nombre de Tabera, que significa ardiente. El mensaje es claro, el descontento no es trivial ante Dios, pero la historia no termina ahí. Poco después, el texto menciona a la multitud extranjera que estaba entre ellos, y cómo comenzaron a sentir un deseo intenso, y entonces Israel, otra vez, comienza a llorar. ¿Quién nos dará carne para comer? Recuerdan el pescado de Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Es impresionante. Recuerdan la comida, pero no mencionan los látigos. No recuerdan la esclavitud. No hablan del clamor bajo la opresión.
El corazón humano tiene esa tendencia, idealizar el pasado cuando el presente se vuelve incómodo. El maná, que descendía diariamente como provisión milagrosa, comienza a parecerles insuficiente. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Este maná revela desprecio. El mismo alimento que caía del cielo ahora es visto como monotonía. Y aquí se abre una escena profundamente humana. Moisés escucha el llanto del pueblo, familia por familia, cada uno a la puerta de su tienda. No es un murmullo aislado, es una ola de descontento colectivo. Y Moisés, el líder que enfrentó a Faraón, que abrió el mar, que recibió la ley en el monte, ahora se siente abrumado. Clama al Señor con palabras sinceras y dolorosas. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no hallo gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés se siente solo, se siente insuficiente, siente que la responsabilidad es demasiado pesada. Incluso dice que preferiría morir antes que seguir soportando la carga. Este momento es profundamente humano. El gran líder también se quiebra. Y Dios responde, no con reproche, sino con provisión. El Señor ordena reunir a 70 ancianos de Israel. Tomará del espíritu que está sobre Moisés y lo pondrá sobre ellos. No porque Moisés pierda algo, sino porque la carga debe ser compartida. Cuando el espíritu descansa sobre los 70, comienzan a profetizar. El liderazgo ya no recae sobre un solo hombre. Dios distribuye la responsabilidad, pero también responde al clamor por carne. Anuncia que les dará carne no por un día ni por dos, sino por un mes entero, hasta que os salga por las narices. No es una promesa de bendición alegre, es una respuesta que expone el deseo desordenado. Moisés duda. ¿Cómo se alimentará a tanta gente con carne? Pero el Señor responde con una pregunta poderosa. ¿Acaso se ha acortado la mano del Señor? Y entonces sucede. Un viento del Señor trae codornices del mar. Caen alrededor del campamento en cantidad impresionante. El pueblo sale y recoge durante todo el día y la noche. Montones, exceso. Pero mientras la carne aún está entre sus dientes, antes de ser masticada, la ira del Señor se enciende. Una plaga golpea al pueblo. El lugar es llamado Kibrot Hataava, sepulcros de codicia. Allí entierran a los... This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Visible puts unlimited 5G data and hotspot in the palm of your hand. Powered by Verizon's 5G network, with no contract holding you back. And for a limited time, you can get Visible for just $19 a month for 12 months when you use promo code SAVE6. All the features of big wireless service for half the cost. Tap the banner to switch today. Terms apply. Standard rate applies at month 13. See visible.com for plan features and network management details. Que murieron por su deseo desordenado. El contraste es fuerte. Dios había provisto maná diariamente, suficiente, constante, fiel, pero el corazón quiso más, quiso variedad, quiso volver simbólicamente a Egipto. El desierto revela algo profundo. No todos los que salen físicamente de Egipto han salido emocionalmente de la esclavitud.
La libertad externa no garantiza transformación interna, y mientras las tumbas se levantan en el desierto, el pueblo aprende una lección dolorosa. El problema no era la falta de carne, era la falta de contentamiento. El viaje continúa, pero ahora el desierto ha mostrado su poder de revelar lo oculto. La nube aún guía, la presencia aún permanece, pero la fe ha sido probada. Y lo que viene a continuación tocará no solo el deseo del pueblo, sino la autoridad misma del liderazgo. Porque el conflicto no solo surge desde abajo, pronto vendrá también desde dentro del círculo cercano a Moisés. 6. La rebelión de Miriam y Aarón. Cuando la crítica nace dentro del liderazgo. Después de los sepulcros de codicia en Kibrot Hataaba, el campamento continúa su marcha y llega a Haserot. El desierto sigue siendo el escenario, vasto y silencioso, pero ahora el conflicto no vendrá desde la multitud extranjera ni desde el llanto por comida. Vendrá desde el círculo más cercano a Moisés. El texto nos dice que Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. La Escritura menciona este detalle sin extenderse en explicaciones culturales o políticas. Lo presenta como el detonante visible, pero inmediatamente revela el verdadero problema. Ellos dicen, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Aquí el conflicto ya no es familiar. Es espiritual, es autoridad. Miriam, la profetisa que había cantado junto al Mar Rojo, Aarón, el sumo sacerdote que había sido consagrado por Dios mismo, ambos habían sido instrumentos poderosos en la historia de la liberación, pero ahora algo se ha infiltrado: comparación, cuestionamiento. Tal vez no fue un grito público frente a toda la nación, tal vez fue una conversación privada, tal vez fue un comentario cargado de tensión, pero el texto añade una frase solemne: y lo oyó el Señor. No fue solo una crítica humana, fue una murmuración delante de Dios. En ese mismo momento, la Escritura interrumpe la escena con una descripción de Moisés que parece fuera de lugar, pero no lo es. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No se defiende, no responde con ira, no exige respeto. El conflicto no lo enfrenta Moisés, lo enfrenta Dios. El Señor desciende en la columna de nube y se posa a la puerta del tabernáculo. Llama a Aarón y a Miriam. Imagina la tensión. La nube que representa la presencia divina se mueve. El campamento observa. Algo solemne está ocurriendo. Dios habla. Explica que cuando hay profetas, Él se revela en visiones y sueños. Pero con Moisés es diferente. Con Moisés habla cara a cara, boca a boca, no en enigmas, no en símbolos. Es una relación única. Y entonces viene la pregunta que atraviesa el corazón. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? No era simplemente desacuerdo, era falta de reverencia hacia la elección divina. Cuando la nube se aparta, Miriam queda leprosa, blanca como la nieve. El juicio es inmediato, el impacto es visible. Aarón, al verla, entra en desesperación. Reconoce el pecado, suplica a Moisés. Es conmovedor. El mismo Aarón que había cuestionado ahora ruega por misericordia, y Moisés, el ofendido, intercede. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. No guarda resentimiento, no celebra la vindicación, intercede. Dios responde que Miriam será apartada del campamento por 7 días, como se haría con alguien avergonzado públicamente. No es destrucción definitiva. Es disciplina. Durante 7 días, el campamento no avanza. Israel entero espera hasta que Miriam es restaurada. Este detalle es profundo. La queja de un líder afectó a toda la nación. El pecado interno retrasa el avance colectivo. La historia nos muestra algo delicado. El liderazgo
no está exento de tentación. Incluso aquellos que han visto milagros, que han sido usados por Dios, pueden dejar que el orgullo o la comparación siembren conflicto. Pero también nos muestra la grandeza de la mansedumbre. Moisés no pelea, no compite, no se defiende. Confía en que Dios es quien establece autoridad. Y mientras el campamento espera esos 7 días, algo queda grabado en la memoria del pueblo. La presencia de Dios no solo protege, también disciplina. La santidad no solo se aplica a la multitud, se aplica a todos. Cuando Miriam es restaurada y vuelve al campamento, el viaje continúa. Pero ahora el ambiente ha cambiado. El desierto sigue allí, la nube sigue guiando, pero las tensiones internas han sido expuestas. La autoridad ha sido afirmada, la mansedumbre ha sido revelada, y el pueblo avanza hacia el desierto de Parán. Allí, el siguiente desafío no será una crítica interna, será una decisión colectiva, una decisión que definirá el destino de toda una generación, porque pronto, al llegar a las fronteras de la tierra prometida, la fe será puesta a prueba como nunca antes, y el informe que regresará de esa tierra cambiará el curso de la historia. 7. Los 12 espías y el informe que dividió a toda una generación. El campamento ha avanzado desde Haserot hasta el desierto de Parán. Las tensiones internas han sido confrontadas. La autoridad ha sido afirmada. La nube sigue guiando. Y ahora, por primera vez, Israel está realmente cerca de la tierra prometida. Cades Barnea se convierte en el punto de decisión. Imagina ese momento. Décadas antes, Abraham caminó por esa tierra como extranjero. Isaac y Jacob vivieron allí como peregrinos. Ahora sus descendientes están al borde del cumplimiento. La promesa está delante. Y el Señor habla a Moisés. Le ordena enviar hombres para reconocer la tierra de Canaán. Un hombre por cada tribu, todos príncipes entre su pueblo. No son improvisados, son líderes, son representantes. Entre ellos están Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, de la tribu de Judá. 12 hombres parten, suben por el Negev, recorren la región montañosa, observan ciudades fortificadas, ven campos fértiles, viñedos abundantes, ríos que alimentan la tierra. La Escritura describe un detalle impresionante. En el valle de Escol cortan un racimo de uvas tan grande que debe ser llevado entre 2 hombres en un palo. Esa imagen es poderosa. La tierra verdaderamente fluye leche y miel. Durante 40 días recorren el territorio. 40 días de observación. 40 días enfrentando la realidad visible. Y entonces regresan al campamento. Imagina la expectativa del pueblo. Familias reunidas, ancianos atentos, niños curiosos. La tierra prometida ha sido vista. ¿Qué dirán? Los espías presentan primero el hecho indiscutible. La tierra a la cual nos enviaste ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. La evidencia está frente a todos, pero luego viene la palabra que cambia el tono. Mas ese más introduce el miedo. Hablan de pueblos fuertes, de ciudades fortificadas, de descendientes de Anac, hombres de gran estatura. La tierra que era promesa ahora parece amenaza. El pueblo escucha y el miedo comienza a crecer como sombra. Entonces Caleb se adelanta. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es una declaración de fe, no niega la existencia de gigantes, pero afirma la fidelidad de Dios. Sin embargo, los otros 10 espías contradicen esa voz. Dicen que la tierra devora a sus moradores, que los hombres son de gran estatura, que ellos mismos se sentían como langostas ante sus propios ojos. Y aquí hay una frase que revela todo. Y así les parecíamos a ellos. No solo se veían pequeños, se creían pequeños. La percepción interna comenzó a definir su realidad. Esa noche, el campamento se llena de llanto. El pueblo levanta su voz y llora.
No es un murmullo aislado, es una crisis colectiva. Dicen, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. La memoria vuelve a idealizar la esclavitud. Incluso proponen nombrar un capitán y regresar. Es impresionante. El mismo pueblo que cruzó el Mar Rojo ahora teme cruzar una frontera. Josué y Caleb rasgan sus vestiduras, intentan convencer a la congregación. La tierra es en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos la entregará. No temáis al pueblo de la tierra. Pero el miedo es contagioso. La multitud habla de apedrearlos. Y entonces la gloria del Señor aparece en el tabernáculo. La presencia divina irrumpe en medio de la rebelión. Dios expresa su indignación. Propone destruir al pueblo y comenzar una nueva nación a través de Moisés. Pero Moisés intercede. No defiende la reputación del pueblo. Defiende el nombre de Dios entre las naciones. ¿Qué dirán los egipcios? ¿Qué dirán las naciones si destruyes a este pueblo? Es una intercesión profunda. Apela al carácter de Dios, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor perdona, pero no elimina las consecuencias. Declara que esa generación no entrará en la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años que participaron en la rebelión morirán en el desierto, excepto Josué y Caleb. Los 40 días de exploración se convierten en 40 años de peregrinación. Cada día, un año. El pueblo que temió morir en el desierto recibirá exactamente lo que temió, no por crueldad divina, sino como consecuencia de incredulidad persistente. Los 10 espías que trajeron el mal informe mueren inmediatamente por plaga delante del Señor. La tierra prometida sigue siendo buena, la promesa sigue vigente, pero la generación incrédula no la verá. Al día siguiente, algunos intentan subir por su cuenta, diciendo que ahora sí entrarán. Moisés les advierte que el Señor no está con ellos, pero suben y son derrotados por los amalecitas y cananeos. Este detalle es crucial. No basta con intentar corregir la desobediencia sin la dirección divina. La obediencia tardía y sin respaldo de Dios no produce victoria. Así termina este momento decisivo. La frontera estaba cerca, la tierra era buena, la promesa era real. Pero el miedo venció a la fe. El desierto, que había sido escuela, ahora se convierte en sentencia para una generación. Y mientras el pueblo comienza a comprender que caminará 40 años bajo el sol abrasador, algo queda claro. El mayor enemigo no eran los gigantes, era la incredulidad. La historia continúa, pero ahora no avanzan hacia la conquista inmediata, avanzan hacia un largo proceso de espera. Una generación debe morir, otra debe formarse, y el desierto se convertirá en el escenario donde Dios purificará a su pueblo antes de permitirle entrar en la tierra prometida. 8. La sentencia del desierto. 40 años bajo el peso de la incredulidad. La noche del llanto en Cades Barnea no fue una noche común. Fue una noche que cambió el destino de toda una generación. El pueblo había escuchado el informe, había visto el fruto, había oído las palabras de Josué y Caleb, pero eligió creer al miedo antes que a la promesa. Y ahora, después de la intercesión de Moisés, el Señor pronuncia su sentencia. Imagina el silencio en el campamento cuando Moisés comunica la decisión divina. No es un grito de ira descontrolada, es un anuncio solemne. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you are the one doing all their work and wondering how big that circle is.
But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate. By automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Visible puts unlimited 5G data and hotspot in the palm of your hand. Powered by Verizon's 5G network, with no contract holding you back. And for a limited time, you can get Visible for just $19 a month for 12 months when you use promo code SAVE6. All the features of big wireless service for half the cost. Tap the banner to switch today. Terms apply. Standard rate applies at month 13. See visible.com for plan features and network management details. Conforme al número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. 40 días de exploración, 40 años de peregrinación. Cada día de incredulidad se convierte en un año de espera. No entrarán en la tierra prometida todos los que fueron contados en el censo, de 20 años arriba, que murmuraron contra el Señor, morirán en el desierto. Sus cuerpos caerán bajo el sol abrasador. Sus hijos, aquellos que ellos dijeron que serían presa, serán los que finalmente poseerán la tierra. ¡Qué ironía tan dolorosa! Los padres temieron por sus hijos, y ahora sus hijos heredarán lo que ellos rechazaron. Josué y Caleb son preservados, los hombres que sostuvieron la fe en medio de la presión. Pero la multitud que se dejó dominar por el miedo comenzará un largo camino sin destino inmediato. Imagina ese momento interior. Habían salido de Egipto con entusiasmo. Habían visto el mar abrirse. Habían visto el monte arder con fuego. Habían recibido la ley. Habían sido organizados como nación. Y ahora escuchan que no entrarán en la promesa. El peso emocional debió ser inmenso. Pero aún así, al día siguiente, algunos intentan corregir su error por su propia iniciativa. Dicen, hemos pecado, subiremos ahora. Intentan entrar a la tierra por sus propias fuerzas. Moisés les advierte, no subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros. Pero suben, sin el arca, sin la nube, sin la aprobación divina, y son derrotados por amalecitas y cananeos. Este episodio revela algo profundo. No basta con reconocer el error. La obediencia requiere alinearse con el tiempo y la dirección de Dios. El intento tardío, sin la presencia divina, termina en derrota. Después de este fracaso, el pueblo comienza su largo período en el desierto. El texto no detalla cada año, no narra cada paso, pero sabemos que será un tiempo de transición generacional. Los adultos que salieron de Egipto morirán uno por uno. El desierto se convierte en un lugar de entierros. Cada tumba es un recordatorio de incredulidad, pero también es un recordatorio de que la promesa no ha sido cancelada, porque Dios no destruye a la nación. La disciplina no elimina el pacto. En medio de la sentencia, el Señor continúa dando instrucciones sobre ofrendas y leyes para el momento en que entren en la tierra. Es impresionante. Aunque la generación actual no entrará, Dios sigue hablando como si la entrada fuera segura, porque la promesa no depende de la perfección humana. Depende de la fidelidad divina. En el mismo capítulo, un hombre es encontrado recogiendo leña en sábado. Es llevado ante Moisés, y el Señor declara que debe morir apedreado. Este detalle parece severo, pero encierra una enseñanza clara. La santidad no se suspende en tiempos de disciplina. El desierto no es licencia para descuido espiritual. Y luego el Señor ordena que hagan flecos en los bordes de sus vestiduras, con un cordón azul, para que al verlos recuerden los mandamientos y no sigan los deseos de su corazón y de sus ojos. Cada vez que miren esos flecos, recordarán que la incredulidad tuvo consecuencias. Recordarán que deben obedecer. El desierto se convierte entonces en una escuela prolongada. No es simplemente castigo, es formación.
Los niños crecerán escuchando las historias de Egipto y del Mar Rojo. Crecerán viendo el maná caer cada mañana. Crecerán aprendiendo que la tierra prometida existe, aunque aún no la han pisado. Y mientras los años pasan, la generación antigua disminuye. El pueblo sigue moviéndose bajo la nube. La presencia no los abandona. Dios sigue proveyendo, sigue guiando, sigue hablando. Pero ahora el enfoque ya no está en la generación que salió con miedo. Está en la generación que crecerá con memoria. El desierto se convierte en transición. Una generación muere, otra se prepara. Y lo que viene no será solo lucha externa, será confrontación interna contra la rebelión abierta. Porque aunque la sentencia ha sido pronunciada, aún hay corazones que no aceptan la autoridad divina. Y pronto, una rebelión aún más directa desafiará el liderazgo establecido por Dios. El desierto todavía tiene lecciones por enseñar. Y la siguiente será sobre autoridad, orgullo y juicio visible. Quiero hacer una pausa muy breve antes de continuar. Si esta historia está hablando a tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal. No lo dejes para después. Cada suscripción nos permite seguir llevando estas historias bíblicas con profundidad y claridad a más personas. Y deja tu me gusta en este video. Puede parecer algo simple, pero cada like le dice a la plataforma que este contenido es valioso. Con ese gesto estás ayudando a que más personas encuentren este mensaje de esperanza. Suscríbete, dale like y sigamos adelante porque lo que viene puede tocar una parte muy profunda de tu vida. 9. La rebelión de Coré. Cuando el orgullo desafía la autoridad establecida por Dios. El desierto sigue siendo el escenario. Los años comienzan a pasar. La sentencia ha sido pronunciada. Una generación camina sabiendo que no verá la tierra prometida. Pero aún así, el corazón humano sigue siendo probado. Y ahora surge una rebelión diferente. No nace de la multitud que llora por comida. No surge por miedo a gigantes. Surge desde dentro del liderazgo. El texto nos presenta a Coré, hijo de Izar, de la tribu de Leví. Junto a él se levantan Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Además, 250 príncipes de la congregación, hombres de renombre, se unen a ellos. No son personas anónimas, son líderes reconocidos. Se levantan contra Moisés y Aarón y dicen, «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor?» A primera vista, sus palabras parecen espirituales. Hablan de santidad colectiva, hablan de igualdad, pero en el fondo hay algo más profundo: ambición, deseo de posición. Coré era levita, tenía privilegios espirituales, servía en el tabernáculo, pero eso no fue suficiente. Quiso más. Quiso el sacerdocio, quiso el lugar de Aarón. Cuando Moisés escucha estas palabras, no responde con ira, se postra sobre su rostro. Ese gesto revela que entiende la gravedad del momento. No es un simple desacuerdo, es un desafío directo al orden que Dios estableció. Moisés propone una prueba clara. Al día siguiente, cada uno traerá su incensario con fuego y pondrá incienso delante del Señor. Dios mostrará quién es el escogido. La escena es intensa. Imagina el campamento al amanecer. 250 hombres con incensarios en sus manos, Coré en medio, Moisés y Aarón de pie frente al tabernáculo. El humo comienza a elevarse, pero antes de que el juicio caiga, Moisés advierte al pueblo que se aparte de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Hay un momento de tensión absoluta. El pueblo observa, las familias se retiran, las tiendas quedan expuestas, y entonces Moisés declara que si aquellos hombres mueren de manera natural,
no ha sido enviado por el Señor. Pero si ocurre algo nuevo, si la tierra abre su boca y los traga, entonces sabrán que han menospreciado al Señor. Apenas termina de hablar, la tierra se abre. Imagínalo. El suelo que parecía firme comienza a quebrarse. Las tiendas se inclinan. Coré, Datán, Abiram y sus familias caen vivos al Seol. La tierra se cierra sobre ellos. El campamento tiembla. Pero no termina ahí. Fuego sale del Señor y consume a los 250 hombres que ofrecían incienso. La escena es estremecedora. No es una metáfora. Es un juicio visible. La rebelión contra la autoridad divina tiene consecuencias inmediatas. Los incensarios de bronce son recogidos y convertidos en láminas para cubrir el altar, como recordatorio permanente de que solo los descendientes de Aarón pueden ofrecer incienso delante del Señor. La historia debería haber terminado ahí, pero al día siguiente el pueblo murmura nuevamente. Vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. El corazón humano, incluso después de ver la tierra abrirse, puede resistirse a aceptar la disciplina. Entonces la gloria del Señor aparece otra vez. Una plaga comienza a extenderse por el campamento. Moisés ordena a Aarón que tome un incensario y corra en medio de la congregación para hacer expiación. Imagina esa escena. Aarón, ya anciano, corre con el incensario encendido. El humo del incienso sube, se coloca entre los muertos y los vivos, y la plaga se detiene. Es una imagen poderosa. El sacerdote literalmente se interpone entre la muerte y la vida. 14.700 personas mueren por la plaga, además de los que murieron en la rebelión de Coré. El campamento queda marcado por el temor. La autoridad divina ha sido afirmada con claridad absoluta. El mensaje es innegable. El liderazgo en Israel no es producto de ambición humana, es elección divina. Y el orgullo que busca ocupar lugares no asignados conduce a destrucción. Pero incluso en medio del juicio vemos misericordia. Aarón intercede, la plaga se detiene. El sacerdote permanece de pie entre la muerte y la vida. El desierto sigue siendo escuela. Ahora el pueblo ha aprendido que la incredulidad trae años de espera, que el orgullo trae juicio, que la autoridad no se toma, se recibe. Y sin embargo, aunque la rebelión visible ha sido sofocada, el corazón del pueblo aún necesita una confirmación más clara sobre quién ha sido verdaderamente escogido por Dios. Porque el temor momentáneo no siempre transforma profundamente. Y en el siguiente episodio, el Señor confirmará de manera milagrosa la elección del sacerdocio. Una vara florecerá en medio de la sequedad, y esa señal será imposible de ignorar. 10. La vara que florece, la confirmación divina del sacerdocio. Después de la rebelión de Coré y del juicio que estremeció el campamento, el temor se instaló en el corazón del pueblo. Habían visto la tierra abrirse, habían visto fuego descender, habían visto la plaga detenerse cuando Aarón se colocó entre los vivos y los muertos. Pero el miedo no siempre trae claridad duradera. El pueblo comenzó a decir: «He aquí nosotros morimos, perecemos, todos nosotros perecemos. Cualquiera que se acerque al tabernáculo del Señor morirá». Había confusión, había temor, había inseguridad sobre quién realmente tenía derecho a acercarse al lugar santo, y entonces el Señor decide dar una señal definitiva. Ordena a Moisés que tome una vara por cada casa paterna de las tribus de Israel, 12 varas en total, una por cada príncipe. En cada vara debía escribirse el nombre del líder correspondiente. Y sobre la vara de la tribu de Leví debía escribirse el nombre de Aarón. Imagina esa escena: 12 varas de madera seca, bastones comunes, símbolos de autoridad tribal. Cada una representa una familia, una identidad, un liderazgo. Moisés las coloca delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. No hay manipulación, no hay espectáculo humano.
solo espera. El Señor declara que la vara del hombre que Él escoja florecerá. Así hará cesar las murmuraciones contra Moisés y Aarón. La noche cae sobre el campamento, silencio en el desierto. 12 varas descansan en la presencia divina. Al día siguiente, Moisés entra en el tabernáculo. Y allí ocurre lo inesperado. La vara de Aarón, de la casa de Leví, no solo había florecido, había echado brotes, había producido flores y había dado almendras. No es un simple brote, es vida completa, fruto visible. En una sola noche, una madera seca produce señal de elección divina. Imagina la reacción cuando Moisés presenta las varas ante el pueblo. Cada líder reconoce la suya, intacta. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Visible puts unlimited 5G data and hotspot in the palm of your hand. Powered by Verizon's 5G network, with no contract holding you back. And for a limited time, you can get Visible for just $19 a month for 12 months when you use promo code SAVE6. All the features of big wireless service for half the cost. Tap the banner to switch today. Terms apply. Standard rate applies at month 13. See visible.com for plan features and network management details. Seca, sin cambio, y en medio de ellas, la vara de Aarón transformada. El mensaje es inconfundible. La autoridad sacerdotal no fue tomada, fue otorgada. No fue producto de ambición, fue elección divina. El Señor ordena que la vara de Aarón sea colocada delante del testimonio, como señal permanente contra los rebeldes. Será un recordatorio constante. Cada vez que alguien cuestione el orden establecido, esa vara hablará en silencio. Una vara seca que floreció en la presencia de Dios. El pueblo, al ver esto, exclama con temor. Temen acercarse, temen morir. Pero Dios no desea paralizar con miedo, desea establecer claridad. En los capítulos siguientes, el Señor define con precisión las responsabilidades de los sacerdotes y levitas. Explica los deberes, los límites y las ofrendas que sostendrán el ministerio. El sacerdocio no es privilegio vacío, es responsabilidad. Los levitas cargan con el servicio del tabernáculo. Los sacerdotes llevan la responsabilidad del altar y del lugar santo. La santidad sigue siendo central, pero ahora hay certeza. La vara florecida se convierte en símbolo de vida surgida donde parecía no haber esperanza. En medio del desierto seco, Dios puede hacer brotar fruto. En medio de la crisis de autoridad, Dios puede traer claridad. El pueblo ha aprendido algo fundamental. La rebeldía destruye, la elección divina permanece. Y la vida verdadera no surge del orgullo humano, sino de la presencia de Dios. Mientras el campamento sigue avanzando, una generación sigue muriendo lentamente bajo la sentencia pronunciada años atrás. Pero también una nueva generación está creciendo. Jóvenes que han visto la vara florecida, que han escuchado las historias del Mar Rojo, que han observado el maná caer cada mañana. Ellos heredarán la promesa, pero antes de entrar en la tierra, el desierto aún traerá nuevas pruebas, porque la incredulidad puede reaparecer, la sed puede volver, y aún el propio Moisés enfrentará un momento decisivo que cambiará su destino. La vara florecida ha confirmado la elección.
pero el camino hacia la tierra prometida aún no ha terminado. El desierto todavía tiene lecciones profundas por enseñar. 11. La muerte de Miriam y el agua de la roca, cuando incluso el líder es probado. Los años han pasado. El desierto ha visto crecer a una nueva generación. Los niños que escucharon la sentencia en Cades ahora son jóvenes adultos. Muchos de los que salieron de Egipto han muerto. Las tumbas dispersas en la arena son testigos silenciosos de una generación que no creyó. Y el pueblo regresa a Cades, el lugar donde todo cambió décadas atrás. Allí ocurre algo profundamente significativo. Miriam muere, la hermana que vigiló la canasta de Moisés en el Nilo, la mujer que cantó al borde del Mar Rojo, la profetisa que una vez habló contra su hermano y fue restaurada. Su muerte marca el fin de una etapa. El texto lo dice con sobriedad. Y murió allí Miriam, y fue sepultada allí. No hay largas descripciones, pero el peso emocional es real. La generación antigua está desapareciendo, y apenas ocurre su muerte, surge nuevamente un problema conocido. No hay agua. El pueblo se reúne contra Moisés y Aarón. La queja resuena como eco del pasado. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Acusan a Moisés de haberlos traído al desierto para morir. Recuerdan Egipto nuevamente. Olvidan los años de provisión diaria. Olvidan la nube. Olvidan el maná. La sed vuelve a revelar el corazón. Moisés y Aarón se apartan de la congregación y se postran ante la puerta del tabernáculo. La gloria del Señor aparece. Dios habla con claridad. Habla a la roca delante de sus ojos y ella dará su agua. Es una instrucción específica. No es la primera vez que el agua sale de una roca. Años atrás, en Refidim, Moisés había golpeado la roca bajo la orden de Dios. Pero ahora la instrucción es distinta. Habla. Moisés toma la vara de delante del Señor como le fue mandado. Reúne a la congregación frente a la roca, pero algo ha cambiado en su interior. Quizás el cansancio de años de liderazgo, quizás el peso acumulado de rebeliones constantes, quizás la presión emocional del momento. Y entonces pronuncia palabras que revelan tensión. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta roca? Golpea la roca 2 veces con su vara. El agua sale en abundancia. El pueblo bebe. El ganado también. La necesidad es suplida. Pero algo ha ocurrido en el plano espiritual. El Señor habla a Moisés y a Aarón. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El golpe a la roca no fue simplemente un gesto físico. Fue una desobediencia. Dios había dicho que hablara. Moisés golpeó. Además, sus palabras atribuyeron el milagro a sí mismo y a Aarón. ¿Os hemos de hacer salir aguas? En ese momento, el líder que había intercedido tantas veces por el pueblo falló en representar correctamente la santidad de Dios, y la consecuencia es solemne. Moisés no entrará en la tierra prometida. Es una de las escenas más impactantes del libro. El hombre que enfrentó a Faraón, el hombre que extendió su vara sobre el mar, el hombre que habló con Dios cara a cara, no cruzará el Jordán. El lugar recibe el nombre de Meriba, que significa contienda, porque allí los hijos de Israel contendieron con el Señor, y allí Él se santificó en ellos. La historia es profunda. Dios es justo. No hace acepción de personas. La responsabilidad es mayor cuando la posición es mayor. El desierto no solo prueba al pueblo, prueba al líder. Miriam ha muerto. Aarón pronto enfrentará su propio final. Y Moisés ahora camina sabiendo que no verá la culminación de la promesa. Sin embargo, el viaje continúa. Desde Cades envían mensajeros al rey de Edom para pedir paso pacífico por su territorio. Recuerdan que son hermanos descendientes de Esaú, pero Edom se niega y sale contra ellos con ejército fuerte.
Israel se desvía, no pelea, sigue el camino alterno. El desierto sigue siendo maestro. La generación nueva observa, aprende que la desobediencia tiene consecuencias incluso para los grandes. Aprende que la santidad de Dios no se negocia. Aprende que el liderazgo requiere obediencia exacta. Y mientras avanzan por el monte Hor, un momento aún más doloroso se aproxima. Porque Aarón, el sumo sacerdote, también está cerca de su final. El liderazgo original que salió de Egipto está desapareciendo. Una era está terminando. Y el desierto está preparando el escenario para una transición definitiva. 12. La muerte de Aarón y la serpiente de bronce. Disciplina, intercesión y fe en medio del desierto. Después del episodio en Meriba, donde Moisés golpeó la roca y recibió la sentencia de no entrar en la tierra prometida, el campamento continúa su marcha. El rey de Edom ha negado el paso. Israel ha tenido que desviarse rodeando el territorio en lugar de atravesarlo. El camino se hace más largo. El desierto vuelve a extenderse como una prueba constante. Y entonces el Señor habla a Moisés y a Aarón en el monte Hor, cerca de la frontera de Edom. El mensaje es claro y solemne. Aarón será reunido a su pueblo. No entrará en la tierra que el Señor ha dado a los hijos de Israel, por cuanto se rebelaron contra su palabra en las aguas de Meriba. Es el momento del fin para el primer sumo sacerdote de Israel. Imagina la escena. Moisés, Aarón y Eleazar, el hijo de Aarón, suben al monte Hor delante de toda la congregación. No es un acto oculto, es público. El pueblo observa desde abajo cómo tres figuras ascienden lentamente por la ladera. El anciano Aarón, que había llevado las vestiduras sagradas, que había entrado en el lugar santísimo, que había corrido con el incensario para detener la plaga, ahora sube sabiendo que su tiempo ha terminado. En la cima del monte, Moisés le quita las vestiduras sacerdotales. No hay palabras registradas, pero el acto es profundamente simbólico. La autoridad pasa. Las vestiduras son colocadas sobre Eleazar. El sacerdocio continúa. El hombre muere. La función permanece. Aarón muere allí en la cima del monte. Y cuando Moisés y Eleazar descienden sin él, el pueblo entiende. 30 días lloran por Aarón. 30 días de duelo por el hombre que fue portavoz ante Faraón, que estuvo junto a Moisés desde el principio. Una era termina oficialmente. La generación que salió de Egipto está desapareciendo. Pero el viaje no se detiene. Después del duelo, el pueblo continúa su marcha. El rey cananeo de Arad oye que Israel se acerca y ataca, tomando algunos cautivos. Israel clama al Señor y promete destruir esas ciudades si Dios les entrega la victoria. El Señor escucha. Israel vence. Por primera vez en este tramo final, vemos una respuesta diferente. No murmuración, sino clamor y voto. Sin embargo, el camino vuelve a hacerse difícil. Debido a que deben rodear la tierra de Edom, el trayecto se alarga. El texto dice que el alma del pueblo se desanimó por el camino. El desánimo abre la puerta a la queja. Hablan contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El maná vuelve a ser despreciado. La provisión constante se vuelve motivo de queja. Y entonces el Señor envía serpientes ardientes entre el pueblo. Las serpientes muerden. Muchos mueren. Imagina el pánico. Gritos en las tiendas, personas cayendo envenenadas. El desierto, que ya era árido, se convierte en escenario de juicio visible. Pero esta vez, el pueblo reacciona con algo diferente. Vienen a Moisés y dicen: «Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti». Reconocen el error, piden intercesión. Moisés ora por el pueblo.
Y Dios responde con una instrucción sorprendente. Ordena hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y mire a la serpiente vivirá. La solución no es lógica humana. No elimina las serpientes, no cambia el entorno inmediatamente, pero ofrece un acto de fe. Imagina esa escena. En medio del campamento, una serpiente de bronce levantada en alto. Un hombre mordido, con el veneno corriendo por sus venas, apenas con fuerzas para levantar la mirada. Pero mira, y vive. No es el bronce lo que sana, es la obediencia, es la fe en la palabra dada por Dios. La serpiente, símbolo del juicio, se convierte en instrumento de salvación cuando es levantada conforme al mandato divino. Este episodio revela algo profundo. El pecado trae consecuencia, pero Dios siempre provee un camino de restauración. La salvación no viene por esfuerzo humano, viene por confiar en la instrucción divina. El pueblo continúa su marcha después de esto, pasando por varios lugares, hasta llegar a las regiones al este del Jordán. Las derrotas iniciales se transforman en victorias contra Sejón, rey amorreo, y contra Og, rey de Basán. Israel comienza a experimentar la conquista. La nueva generación empieza a probar la victoria. El desierto ya no es solo escenario de disciplina, comienza a ser preludio de conquista. La muerte de Aarón ha marcado el fin de una etapa. La serpiente de bronce ha enseñado una lección sobre fe. Y ahora el pueblo se acerca cada vez más a la frontera definitiva. Pero antes de cruzar hacia la tierra prometida, surgirán amenazas externas inesperadas. Reyes que no los enfrentarán solo con espada, sino con intento de maldición espiritual. Y en esa etapa final del viaje, el enemigo intentará atacar no con armas visibles, sino con palabras. Pero incluso allí, la fidelidad de Dios volverá a manifestarse. Antes de seguir con esta historia, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, compártelo ahora mismo. Puede haber alguien en tu familia, entre tus amigos, o incluso alguien que ni imagina. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. $0 commission does not apply to customers designated by Fidelity as a professional equity trader. A limited number of ETFs are subject to a service fee of $100. See details at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? All right. Bring a date, your team, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. Amazon Health AI presents Painful Thoughts. Why did I search the internet for answers to my cold sore problem? Now I'm stuck down a rabbit hole filled with images of alarmingly graphic sores in various stages of ooze. I can clear my search history, but I can never unsee that. Don't go down the rabbit hole. Amazon Health AI gets you the right care, fast. Healthcare just got less painful. Imaginas que necesita escuchar exactamente lo que estamos hablando hoy. Deja tu me gusta en el video. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar este contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas historias que pueden fortalecer tu fe y darte claridad en medio de tus propios desiertos. Comparte, dale like, suscríbete y activa la campana, porque juntos podemos hacer que este mensaje llegue mucho más lejos. 13. Balaam y las bendiciones inesperadas. Cuando Dios transforma la maldición en promesa. El pueblo de Israel ha avanzado hasta las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó.
El desierto ha sido largo, la generación incrédula ha desaparecido casi por completo. Nuevos rostros llenan el campamento, nuevas fuerzas, nuevas expectativas. Las victorias contra Sehón, rey de los amorreos, y contra Og, rey de Basán, han cambiado la percepción de las naciones vecinas. Ya no ven a Israel como un pueblo errante, sino como una amenaza real. Entre esas naciones está Moab. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, observa desde la distancia. Ve el campamento de Israel extendido como un mar de tiendas blancas. Sabe lo que han hecho a los amorreos. Sabe que su ejército no puede enfrentarlos directamente. El miedo lo impulsa a buscar otra estrategia. Si no puede derrotarlos con espada, intentará derrotarlos con palabras. Envía mensajeros a Balaam, hijo de Beor, un adivino conocido en la región. Balaam tenía reputación. Se decía que a quien él bendecía era bendecido, y a quien maldecía era maldecido. Balac ofrece recompensa, promete honor. Quiere que Balaam venga y maldiga a Israel. Imagina ese momento. Desde el punto de vista humano, Israel no sabe lo que está ocurriendo. No escuchan las conversaciones. No ven los mensajeros cruzar las montañas, pero Dios sí. Y cuando los mensajeros llegan a Balaam, él consulta al Señor. Dios le dice claramente, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. La respuesta es directa, pero Balac no se rinde. Envía más príncipes, más honorables, con mayores promesas de recompensa. La tentación aumenta. Balaam vuelve a consultar a Dios. Esta vez, el Señor permite que vaya, pero con una condición. Solo hablará lo que Dios le diga. Balaam se levanta temprano y ensilla su asna. Pero en el camino ocurre algo extraordinario. El ángel del Señor se coloca en el camino con espada desenvainada. Balaam no lo ve. La asna sí. El animal se aparta del camino. Balaam la golpea. El ángel vuelve a aparecer en un sendero estrecho entre viñas. La asna se aprieta contra la pared, lastimando el pie de Balaam. Él vuelve a golpearla. Una tercera vez, en un lugar sin espacio para desviarse, la asna se echa bajo Balaam. Él se enfurece, y entonces ocurre algo imposible. El Señor abre la boca de la asna. El animal habla. ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? La escena es impactante. Un hombre que pretende hablar en nombre de poderes espirituales no reconoce la presencia del ángel. Un animal, sí. Dios abre los ojos de Balaam. Ve al ángel con espada desenvainada. Entiende que estuvo a punto de morir. El ángel le permite continuar, pero reitera la condición. Solo dirás lo que yo te diga. Balaam llega a Moab. Balac lo recibe con expectativa. Construyen altares, ofrecen sacrificios. Desde lo alto de los montes, Balaam observa el campamento de Israel extendido en orden. Y cuando abre su boca para maldecir, el Espíritu de Dios viene sobre él. En lugar de maldición, pronuncia bendición. ¿Cómo maldeciré al que Dios no maldijo? Balac se frustra, lo lleva a otro lugar, pensando que la perspectiva cambiará la palabra. Pero nuevamente, Balaam bendice, declara que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Habla de un pueblo que habita confiado, separado entre las naciones. Balac insiste una tercera vez, más altares, más sacrificios. Pero esta vez, Balaam ya no busca encantamientos. Ve el campamento organizado por tribus, y el Espíritu de Dios viene sobre él con fuerza. Pronuncia una de las declaraciones más hermosas. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Desde la mirada del enemigo, Israel es hermoso. Desde la mirada humana interna, el pueblo muchas veces dudó, murmuró, falló. Pero desde la perspectiva divina sigue siendo pueblo bendecido. Balaam incluso pronuncia una profecía futura. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, o palabras que apuntan a un futuro más allá de ese momento.
Balac, frustrado, despide a Balaam. No pudo maldecir lo que Dios había bendecido. Este episodio revela una verdad profunda. Mientras Israel avanzaba, inconsciente del intento de maldición, Dios estaba actuando detrás del escenario. La protección divina no siempre es visible, pero es real. Sin embargo, la historia no termina con la victoria espiritual, porque aunque Balaam no pudo maldecir directamente, el pueblo aún enfrentará una tentación diferente. La amenaza externa no logró dañarlos, pero el peligro ahora vendrá desde dentro. La seducción, la idolatría y el pecado moral intentarán infiltrarse en el campamento. Y el mismo pueblo que fue protegido contra la maldición enfrentará el riesgo de autodestruirse. La historia avanza. La frontera está cerca. Pero antes de cruzar el Jordán, Israel deberá enfrentar la batalla más peligrosa, la batalla contra el pecado interno. Y esa confrontación traerá dolor, juicio y una nueva demostración de celo por la santidad de Dios. 14. Baal Peor y el celo de Finés. Cuando la seducción espiritual hiere al pueblo desde dentro. Después de las bendiciones pronunciadas por Balaam, el campamento de Israel permanece en las llanuras de Moab frente al Jordán. La amenaza de la maldición externa ha sido neutralizada. Dios transformó cada intento en bendición, pero el enemigo cambia de estrategia. Si no puede derrotarlos desde fuera, intentará corromperlos desde dentro. El pueblo comienza a relacionarse con las hijas de Moab. Al principio, tal vez fueron encuentros aparentemente inofensivos, conversaciones, invitaciones, curiosidad cultural, pero pronto esas relaciones conducen a algo más profundo. Las mujeres moabitas invitan al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Israel participa, comen, se inclinan ante Baal Peor. La idolatría no llega como una invasión militar, llega como seducción. Llega como mezcla, y el texto dice algo directo y grave. El pueblo se unió a Baal Peor. No es un error aislado, es una unión espiritual. La ira del Señor se enciende contra Israel. Dios ordena a Moisés que los principales del pueblo sean ejecutados públicamente, para que el ardor de su ira se aparte. Moisés ordena a los jueces que maten a los que se habían unido a Baal Peor. El campamento se convierte en escenario de juicio. Imagina el dolor, la confusión, las lágrimas. Mientras todo esto ocurre, sucede algo aún más impactante. Un hombre israelita, a la vista de Moisés y de toda la congregación, introduce en el campamento a una mujer madianita. No en secreto, no en vergüenza, sino públicamente. En el mismo momento en que el pueblo está llorando a la puerta del tabernáculo, el acto es desafío abierto, es desprecio por la santidad, es provocación en medio del juicio. Y entonces se levanta Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Recuerda el linaje, nieto del sumo sacerdote, hombre joven, pero marcado por el sacerdocio. Toma una lanza, sigue al hombre israelita hasta la tienda y atraviesa a ambos con una sola acción. El acto es directo, radical, y la plaga que había comenzado se detiene. 24,000 personas habían muerto. El juicio fue severo, pero el celo de Finés detuvo la destrucción total. Dios habla entonces a Moisés. Declara que Finés apartó su ira porque tuvo celo con el celo del Señor, y establece con él un pacto de paz, un pacto de sacerdocio perpetuo. El mensaje es claro: la santidad de Dios no puede convivir con la idolatría. La mezcla espiritual es más peligrosa que la amenaza externa. Balac no pudo maldecir a Israel, pero la seducción sí logró que Israel se hiriera a sí mismo. El episodio de Baal Peor revela una verdad profunda. El peligro mayor no siempre viene de enemigos visibles, viene de compromisos invisibles, viene de decisiones personales que afectan a toda la comunidad. La idolatría no es solo inclinarse ante una estatua,
es unir el corazón a algo que no es Dios. Y en este momento final, antes de cruzar el Jordán, Israel aprende una lección dura. No basta con ser bendecido externamente, no basta con tener promesa, la fidelidad interna es indispensable. Después de este juicio, el Señor ordena hacer un nuevo censo. La generación anterior casi ha desaparecido. Solo Josué y Caleb permanecen de los que fueron contados al inicio. Una nueva generación está lista. La transición es evidente. El desierto ha cumplido su propósito. La incredulidad fue disciplinada. La autoridad fue confirmada. La idolatría fue confrontada. Ahora, frente al Jordán, el pueblo está más cerca que nunca de la tierra prometida. Pero antes de entrar, deberán organizar la herencia, definir límites, establecer líderes. Porque el libro de Números no termina con desorden. Termina con preparación para la posesión. La promesa está delante, el desierto queda atrás y la nueva generación está a punto de cruzar hacia el cumplimiento. 15. El segundo censo, la sucesión de Josué y la preparación final para entrar en la promesa. Después del juicio en Baal Peor y del pacto de paz otorgado a Finés, el campamento de Israel permanece en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. El río está delante. La tierra prometida se extiende al otro lado. El desierto ha sido largo. La generación incrédula casi ha desaparecido por completo. Ahora el Señor ordena algo que ya habíamos visto al inicio del libro, un nuevo censo. Pero este censo no es como el primero. El primero fue realizado en el segundo año después de salir de Egipto. Este ocurre casi 40 años después. Dos generaciones separadas por una sentencia divina. Moisés y Eleazar, el hijo de Aarón, cuentan nuevamente a los varones de 20 años arriba, aptos para la guerra, tribu por tribu, familia por familia, nombre por nombre. El resultado es revelador. Ninguno de los que fueron contados en el primer censo permanece, excepto Josué y Caleb. La palabra del Señor se ha cumplido. La generación que dudó murió en el desierto, pero el pueblo no fue aniquilado. La nación permanece, la promesa sigue en pie. Este nuevo censo no solo organiza al ejército, también prepara la distribución de la tierra. La herencia será repartida por suertes, según el número de cada tribu. La tierra no será conquistada al azar, será asignada con orden. Incluso en el momento previo a la conquista, Dios ya habla de herencia, como si el resultado fuera seguro. En medio de este proceso surge una situación inesperada. Las hijas de Zelofehad, de la tribu de Manasés, se presentan ante Moisés, Eleazar y los príncipes. Su padre murió en el desierto, pero no dejó hijos varones. Ellas preguntan: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Es un momento significativo. No reclaman desde rebeldía, reclaman desde justicia. Moisés lleva el caso ante el Señor, y Dios responde que tienen razón. Establece que cuando un hombre no tenga hijo, la herencia pasará a su hija. Este detalle revela algo hermoso. La ley divina no es rígida sin compasión, es justa, es sensible a la realidad humana. La herencia en la tierra prometida no será exclusiva de una estructura cerrada. Habrá provisión para cada caso. Mientras todo esto ocurre, el Señor habla nuevamente a Moisés. Le dice que suba al monte Abarim y contemple la tierra que ha prometido a Israel. Pero también le recuerda que no entrará en ella por lo ocurrido en Meriba. Imagínalo. Moisés, el hombre que dedicó su vida a conducir al pueblo hacia esa tierra, ahora recibe la confirmación final de que solo la verá desde lejos. No hay discusión, no hay protesta, solo aceptación. Pero antes de su partida, Moisés pide algo al Señor. No pide prolongación de vida, no pide revocar la sentencia, pide un líder para el pueblo.
Ponga el Señor un varón sobre la congregación, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. Es una petición profundamente pastoral. Moisés piensa en el futuro del pueblo. El Señor responde con claridad. Josué, hijo de Nun, hombre en quien hay espíritu, será el sucesor. Moisés impone sus manos sobre él delante de toda la congregación. Le da autoridad, le transfiere liderazgo. No todo, pero parte de su dignidad. La transición es pública. La nación sabe quién los guiará. La generación que creció en el desierto ahora tiene un líder que también caminó esos 40 años. El libro continúa con instrucciones detalladas sobre ofrendas diarias, sacrificios en las fiestas, votos y límites territoriales. Cada detalle parece administrativo, pero no lo es. Es preparación, es organización, es anticipación. Las fronteras de la tierra son definidas. Las ciudades de refugio son establecidas para proteger al inocente. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés piden establecerse al este del Jordán, pero se comprometen a cruzar armados para ayudar en la conquista. Nada queda sin estructura, nada queda sin orden. El libro de Números, que comenzó con un pueblo contado en el desierto, termina con un pueblo organizado para poseer la tierra. Comenzó con incredulidad, terminó con preparación, comenzó con una generación que dudó, termina con una generación lista. El Jordán está delante, la nube aún guía. Moisés ha visto la tierra desde lejos. Josué está listo para liderar. El desierto ha cumplido su propósito, ha purificado, ha disciplinado, ha enseñado, y ahora la promesa está al alcance. El libro de Números no es solo una historia de viajes, es la historia de un proceso, un pueblo contado, probado, corregido y finalmente preparado. La tierra prometida espera, y el siguiente paso ya no será caminar en círculos en la arena, será cruzar el río hacia el cumplimiento definitivo. Y así llegamos al final de la historia del libro bíblico de Números. Un libro que no habla solo de cifras, sino de corazones probados en el desierto. Quizá mientras escuchabas esta historia, te viste reflejado en esas caminatas largas, en esas decisiones impulsivas, en esas quejas nacidas del cansancio, porque todos, en algún momento, hemos sentido que la promesa tarda, que el camino duele, que nuestras propias fallas nos alejan del destino que soñamos. Números nos muestra una verdad que confronta, pero también consuela. Sí, la incredulidad tiene consecuencias. Sí, el desierto puede extenderse por nuestras decisiones, pero también es cierto que Dios no cancela su propósito. Él corrige, forma, disciplina y vuelve a contar a su pueblo, vuelve a organizarlo, vuelve a prepararlo. El desierto no fue el final para Israel, fue el proceso que los llevó a la promesa. Y si hoy sientes que estás en medio de tu propio desierto, recuerda esto. El mismo Dios que guió con la nube y sostuvo con el maná, sigue siendo fiel. La promesa no ha muerto. Solo está esperando el momento en que tu corazón esté listo para cruzar el Jordán. Hemos llegado al final de esta historia. Y ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más tocó tu corazón. ¿Qué parte te hizo reflexionar? ¿Qué enseñanza te llevas para tu vida hoy? Tu comentario no es solo una opinión. Cuando escribes, ayudas a que este video llegue a más personas que también necesitan este mensaje. El algoritmo entiende que el contenido genera conversación y lo muestra a más corazones. Y si todavía no lo hiciste, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Con esos gestos simples estás apoyando este proyecto y permitiendo que sigamos compartiendo historias que edifican, enseñan y transforman. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ahora quiero leerte. When patient care is your top priority, you need a proven workforce solutions partner who can deliver it all and deliver it right. AMN Healthcare brings together technology and talent into one seamless solution.
Trusted by more than 2,000 health systems across the country, we help organizations make smarter, data-driven decisions and improve patient outcomes. AMN Healthcare. One partner, complete workforce solutions. Discover how we are empowering the future of care at amnpartners.com. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country. Anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. Goldbelly ships Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garden's famous cakes. So, if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. That's goldbelly.com, promo code GIFT.